Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio, Señor, y la oportunidad de estar delante de ti en este lugar. A ti venimos, amado Señor, y te damos gracias porque eres bueno, Señor. Ponemos nuestras vidas, este tiempo en tus manos. Abro mi espíritu, mi corazón, dile, para que hables a mi vida, Señor. Gracias te damos, eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 21. ¿Ya lo tiene ahí, iglesia? Vamos a leer del 15 al versículo 18. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay un título que dice: apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez que me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ojo el verso 18 ahí, por favor. El Señor le dice a Pedro: de cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Ojo ese verso 18, léelo ahí, por favor. De cierto te digo, que cuando tú eras más joven, te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema: Pedro, ¿me amas? Y hoy no ponga el nombre de Pedro, ponga su nombre ahí. Carlos, ¿me amas? Andrés, cada uno ponga su nombre ahí. Y hoy el Señor te pregunta, como le preguntó a Pedro: ¿me amas? Vuelve y le pregunta a Pedro y le dice: ¿verdaderamente me amas? 3 veces le preguntó a Pedro si de verdad le amaba. Y por eso Dios quiere hablarnos sobre el tema: Pedro, ¿me amas? Cuando nosotros miramos aquí, vemos el apóstol Pedro, que está sentado el Señor Jesús con todos sus discípulos y están reunidos. En ese momento, Pedro, nosotros entendemos que tiempo atrás Pedro lo había negado al Señor 3 veces. Por eso tuvo que preguntarle 3 veces. Pedro niega 3 veces a Jesús, y que el Señor Jesucristo le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas?, le dice. Lo había negado. Pedro antes había hecho unas confesiones. Pedro le dijo: Señor, si estos te negaren, yo no lo haría. Si estos te abandonaran, yo no lo haría. Si estos se fueren y te dejaren, yo no lo haría, le dijo el Pedro al Señor. Y aún le dijo: mi vida daría por ti, le dijo al Señor.
Pedro ofreció su vida. Mire todo lo que habló Pedro antes de ser Pedro. Su nombre era Simón. Simón habla todo eso. Dijo: Señor, si estos te dejaren, porque él le pregunta delante de los discípulos. ¿Por qué le preguntó? Porque Pedro lo había negado, lo había dejado. Pedro se había ido. Y Pedro había confesado unas y había dicho: yo no lo haría tal vez. ¿A dónde vamos con esto? Cuando el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? El Señor sabía. Cuando nosotros le decimos al Señor que te amamos, Señor, cada vez que tú le digas al Señor que le amas, piensa bien lo que el Señor va a hacer. Cada vez que tú le dices que le amas, piensa que Él te va a valorar. Cada vez que tú le dices que Él lo amas, piensa que Él te va a examinar. Piensa que tú, cada vez que tú le dices a Él: Señor, te amo, piensa que Él te va a escudriñar. Piensa que Él te va a examinar aún lo más interno en ti. Cada vez que nosotros le decimos: Señor, lo amamos, cada vez que yo le diga lo amo o tú le digas lo amo. ¿Por qué le dijo esas palabras a Pedro? Porque las palabras que había dicho Pedro, Simón, antes de que lo amaba, de que daría su vida, de que si ellos lo dejaban, él no lo iba a dejar, esas palabras no estaban de acorde con lo que Pedro había dicho delante del Señor. Por eso cuando tú y yo decimos que le amamos al Señor, nuestras palabras deben de estar en acorde con lo que decimos hacia Él. Si le amamos, que sea de verdad, no solo de palabras. El Señor dijo: este pueblo de labios me honra, este pueblo de labios me alaba, me exalta, este pueblo de labios proclama mi nombre, pero su corazón, su amor hacia mí está lejos, dijo. Está lejos. Y por eso cada vez que tú y yo digamos: Señor, te amo, debe estar de acorde o seguro de lo que nosotros profesamos hacia Él. Porque a ti se te olvida, al ser humano se nos olvida cosas, pero a Él nunca se le olvida nada. Cielo y tierra pasará, pero su palabra estará firme. Dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero Él nunca dejará de ser lo que Él es. La esencia de Él es amor. Y cuando yo le digo: Señor, te amo, debe estar en acorde con lo que yo profeso. La pregunta es: ¿cuántas veces le hemos dicho: Señor, te amamos? Señor, te amo. Señor, te exalto. Señor, todo lo daría por ti. Señor, estoy dispuesto aún a renunciar a todo lo que me pidas. ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Señor, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Eso fue Pedro. Simón era eso. Él dijo: mi vida daría por ti, Señor, le dijo. Y el Señor apenas lo mira y dijo: ay, Pedro, Pedro. Cuando el Señor Jesucristo dijo: te amo, cuando nos dijo: te amo, Él no solamente habló, sino que Él lo demostró con una acción. ¿Y cuál fue esa acción hacia nosotros? La cruz del Calvario. Por eso en un púlpito, en la predicación, donde sea, nunca debe sacarse a Jesucristo de los púlpitos de la palabra. Él debe ser el centro de todo mensaje que se predique. Jesucristo, la cruz de Cristo, debe ser el centro de cada predicación en cada iglesia que se hable de Él. Porque Él es el centro. Jesús dijo en Juan 3:16: mira cómo Él mostró su amor.
¿Qué dice él? Porque de tal manera, ojo, amó Dios al mundo. Lo que él estaba diciendo, ese amor estaba siendo acorde con su palabra, con lo que él hablaba. Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no solo se quedó en un sentimiento, en una emoción, en un dicho, sino que el amor de Dios se convirtió en una acción. Él actuó y demostró el amor con hechos. ¿Y cuál fue ese amor? La cruz. Él tomó nuestro lugar. Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, que aún, escucha bien, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar. Dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Cómo mostró? En la cruz del Calvario, entregando su vida. ¿Cómo mostró el amor de él hacia nosotros? En servicio. Él vino a servir. Él vino a morir por amor. Porque dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo, dice, nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3:23 dice: porque por cuanto todos pecaron, porque la paga del pecado es muerte, separación. Entonces vemos que el amor de Dios no solamente se quedó en un decir, como dijo Pedro: mi vida daría por ti. Si estos te dejaren, yo no, dijo Pedro. Si estos te abandonaran, yo no. Si estos no quieren predicar tu evangelio, yo no dejaré de predicar, dijo Pedro. Pedro dijo de palabras, pero el Señor dijo: mi vida daré por ellos. No solamente dijo, sino que actuó sobre ello. O sea, lo que Cristo habló, lo que Dios habló, estaba en acorde a lo que su palabra había dicho. Y por eso dijo: toda palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que se cumplirá para lo cual fue enviada. ¿Y cuántas veces nosotros decimos cantidad de cosas como Simón Pedro? Te amo, te voy a servir, cueste lo que me cueste, te voy a dejar lo que me impida. Señor, el primer lugar de hoy en adelante lo ocuparás tú en mi vida. Señor, en mi corazón no estará mi esposa, no estarán mis hijos, no estará mi trabajo, no estarán las finanzas. En mi corazón estarás primero tú, Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho así? ¿Sí o no? ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Y antes agradezca que he dejado cosas por usted, Señor. Como Simón, Pedro. Lo hemos hablado tantas veces, pero nunca lo que hablamos va en acorde a lo que hemos dicho. Y por eso el Señor, cada vez que le digamos te amo, ten en cuenta que Él te va a examinar, te va a observar, te va a escudriñar. Que si lo que tú estás diciendo, que sea real con acorde a lo que tú le dices a Él. Si tú le dices que lo amas, debes amarlo, porque eso es lo que Él hizo con nosotros. ¿Por qué le dijo Simón? Le dice el Señor a él, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, ojo esa palabra: Simón,
Pedro. Y vuelve y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le pregunta delante de ellos que estaban ahí. Le dice: según que yo recuerde, me imagino el Señor como recordándole la memoria a Jonás, a Simón, a Pedro, lo que había hablado. Que yo recuerde, me imagino el Señor diría: tú dijiste que si estos me dejaban, tú no me ibas a dejar. Que si estos no me amaban, tú no ibas a dejar de amarme. Y por eso el Señor le pregunta: ¿me amas más que estos? Como diciéndole: Pedro, recuerda lo que hablaste un día. Recuerda lo que prometiste delante de ti. Recuerda lo que me dijiste. ¿Cuántas veces me prometiste? Y el Señor le dice: ¿sabe por qué? Escucha esto. Porque la palabra Simón, Pedro Simón, significa caña endeble. Simón significa una persona endeble. Simón significa una persona inconstante. Simón significa una persona de doble ánimo. Un día es uno y otro día es otro. Simón significa una persona con un temperamento fuerte. Simón significa una persona impaciente. Simón significa una persona rebelde. Ustedes se darán cuenta todo lo que hay aquí en la vida de Simón, en Pedro. Simón significa el viejo hombre, o sea, el viejo yo. Y por eso el Señor cada rato le redecía: Simón Pedro. Yo me imagino que Pedro diría: Señor, ¿hasta cuándo vas a dejar de llamarme Simón? Yo me imagino que Pedro diría: Simón ya no me gusta. Y hoy no se han dado cuenta que mucha gente llega a la cierta edad y se cambia el nombre. Ya no les gusta eso, se ponen, ya no les gusta Andrés, se ponen Andresito, Felipe. Ya no les gusta Juan, se ponen Carlos, yo qué sé, pero cambian el nombre. Y yo me imagino que Simón dijo: ay, Señor, ¿hasta cuándo me llamarás Simón? Pero él le decía: Simón Pedro. Simón significa lo que te dije: inconstante, de doble ánimo, impaciente, rebelde, viejo hombre, un carácter fuerte. Pero Pedro significa roca, piedra. A Pedro le gustaba, a Simón le gustaba, a Pedro le gustaba que lo llamaban más por su nombre, el sobrenombre que le puso el Señor: Pedro. Y cada vez que el Señor lo llamaba Simón, yo creo que Pedro decía: ¿hasta cuándo? Y el Señor, me imagino que le dijo: te dejaré de llamar Simón cuando tú dejes de ser lo que eres, viejo hombre. Debes morir al viejo hombre. Debes morir a esa impaciencia, a ese carácter fuerte. Debes morir a la soberbia. Y el Señor le decía: por eso te llamo Simón, recordándote que hay cosas todavía en ti que tienes que morir. Cuando el Señor lo llama Simón, le estaba diciendo que estaba actuando como el viejo hombre. Y Pedro lo sabía. Pedro sabía eso. Este hombre, Simón, inconstante, un hombre de doble ánimo, un hombre con un temperamento fuerte, llegaría a convertirse en las manos del Señor una roca. En Pedro, un hombre que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus negaciones, vamos a mirar más adelante lo que Pedro hizo. ¿Cómo cambiará nuestras vidas? ¿Cuándo dejaremos de ser Simones? A la medida que busquemos de la presencia de Dios. Entonces ya no serás más Simón. Ya le dijiste un día: Señor, yo lo voy a consagrar todo para ti, mi vida es tuya. Cuando dejemos de ser Simones y pasemos a ser Pedro, entonces entenderemos que el carácter de Dios va siendo formado en nosotros.
El viejo hombre es aquel que se manda y se domina a sí mismo. Pedro ya no. Pedro es aquel que se somete a la voluntad de Dios después. Ese viejo hombre llegaría a ser transformado. Mira lo que dice ahí en Juan, capítulo 21, verso 18-19. De cierto, después de que le dice 3 veces: ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, pastorea, les dice. Vuelve y le dice el Señor esto: de cierto te digo, cuando eras más joven, Pedro, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Tremendo ese versículo. Te llevará a donde no quieras, dice. El apóstol Juan daba una respuesta clara a esto que dijo, dando a entender que con qué muerte moriría el apóstol Pedro. Juan está hablando ahí y da a entender que con qué muerte moriría el apóstol Pedro. Para Pedro el precio de la predicación sería su muerte. La predicación para Pedro sería sufrir. Y por eso le dijo, cuando eras joven te ceñías y ibas donde tú querías. Cuando eras Simón, hacías lo que tú querías. Ibas donde tú querías. Pero ahora no, le dijo, eres Pedro. Y Pedro, le dijo, tendrá que padecer por la muerte. Por la predicación del Señor, Pedro tendría que sufrir persecución. Por la predicación del Evangelio, Pedro iba a tener tribulaciones. Por la predicación del Evangelio, aún dice que iba a tener congoja, dolor. Eso es lo que está diciendo ahí en ese versículo. Por la predicación, le dice, aún otros te ceñan, pero dice, otros te ceñirán y te llevarán donde tú no quieras. ¿Por qué? Para preservar, había necesidad de ser ¿qué? Formado, transformado, moldeado Pedro, para que pudiera entender lo que le dijo el Señor. Pedro, ¿me amas? Pedro se entristece. ¿Qué haría usted si alguien le pregunta 3 veces lo mismo? Usted diría, ¿este no entiende o es que se hace? Pero el Señor entendía. Lo que quería era que Pedro entendiera que lo que él hablaba, lo que él hacía, estuviera de acorde a lo que él estaba diciendo. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Cuando yo le digo, Señor, te amo, debe estar de acorde con lo que yo le diga. Mi vida daría por ti, pero no sé cómo. ¿Por qué le dijo el Señor a Pedro, me amas? Porque como ya te dije, Pedro había dicho días antes que lo amaba. Había dicho antes que no lo negaría. Y por eso el Señor le vuelve a recalcar verdaderamente, como diciéndole, yo quiero que de aquí en adelante lo que tú me digas esté de acorde con lo que tú vayas a hacer. Si tú me dices que me amas, que sea serio que me amas. Si tú dices que me vas a servir, que sea serio que me vas a servir. Si tú dices que vas a morir a cosas que te impiden agradarme, que sea en serio que vas a morir aquello. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿verdaderamente me amas? Y que muchas veces le dice uno,
Cuando uno le dice a la pareja, te amo o me amas, ¿qué le dice usted? A ver, cuando ya le ha dicho tantas veces que le ama y hace lo contrario, ¿qué le dice usted? Dígame a ver, ¿qué le dice a Simón usted? Las palabras se las lleva el viento. Y usted le dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Le dice, ya estoy cansada o cansado de escuchar las mismas palabras que te amo. Y cuando vuelve y le dice otra vez, te amo, usted dice, vuelve la mula al trigo otra vez. ¿Por qué no entiende? Porque lo que está diciendo, lo que está profesando, lo que te está hablando, no está de acorde con lo que Él quiere hacer delante de ti. Y ese es el verdadero amor. ¿Cuánto hemos dicho voy a cambiar? ¿Cuánto hemos dicho voy a ser el mejor esposo? ¿Cuánto hemos dicho voy a ser la mejor esposa, el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La pregunta es, ¿está en acorde lo que hemos hablado? Señor, hoy sí te prometo, hoy Señor me comprometo contigo y digo que te voy a amar más que ayer. Pero yo no sé de qué manera lo amó ayer. ¿Cómo fue su amor hacia Él? Todo lo que el Señor le dice a Pedro, le estaba diciendo, ¿me amas? Porque le preguntó delante de los discípulos. Pero también el Señor estaba haciendo algo con Pedro ahí, volviéndole la autoridad. Porque yo me imagino que Pedro, después de que él se recostaba en el hombro del Señor, estaba con Él, dormía con el Señor, comían ahí. Usted imagínese, y va y le dice el Señor, antes de que cante el gallo 3 veces ya me habías negado. Dijo el Pedro, no, Señor, estos te podrán negar, pero yo no. Estos te podrán dejar, pero yo no. ¿Y qué hizo antes de que cantara el gallo? Ya lo había negado 3 veces. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos negado al Señor nosotros? ¿Cuántas veces? Yo creo que cantidad de veces, de una y de otra forma lo hemos negado. Lo hemos negado en nuestro hogar. Lo hemos negado de pronto en el trabajo, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. Lo negamos con nuestro testimonio. Donde quiera que estemos, de pronto no somos lo que debíamos de ser y lo negamos. Y ahí es donde se pregunta la gente y dice, ¿este no es que es cristiano? ¿Cómo así? ¿Este no es que es cristiano? Lo hemos negado con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra manera de vivir, de hablar y de actuar. Y por eso hoy no le coloques el tema Pedro me amas, coloca tu nombre ahí. ¿Verdaderamente le amamos? ¿Sabes por qué? El Señor no olvida lo que tú le prometes. Nuestro amor al Señor debe ser incondicional. ¿Te entiende esa palabra incondicional? Incondicional. Nuestro amor debe ser incondicional, sin esperar nada a cambio. Muchos le dicen, Señor, yo te sirvo, pero si tú me bendices. Yo te sirvo, pero si tú me das esto. El Señor invitó a unas bodas y ya había invitado a alguien, a unos invitados. Y ellos ya sabían que eran las bodas, estaban avisados antes, estaban anunciados. Y cuando llegó el día de las bodas, el señor de la boda envió a un siervo y le dijo, ve y avisa a aquellos que están invitados, a aquellos convidados que vengan. ¿Y qué dijeron ellos?
El primero dijo: ay, qué pena con usted, no puedo ir. ¿Por qué? Es que me acabé de casar y me voy de luna de miel. Está primero mi mujer que él. Es que es mi matrimonio, hombre. Me acabé de casar. Así es que dile que me excuse. Va donde el otro y le dice: dile que no puedo porque acabé de comprar, ojo con esto, acabé de comprar una yunta de bueyes y voy a ir a probarlos. Primero estaba el trabajo que el Señor. Le dijo: voy a ir a probarlos, voy a ir a trabajar antes que ir a él. Otros dijeron no. ¿Y sabe qué dijo el Señor aquel de las bodas? Dice la Biblia que se enojó y le dijo al siervo: de cierto os digo que ninguno de aquellos que invité disfrutará o gozará de mi cena. Le dijo: ve por las calles y por las plazas y invita y trae a cuanto encuentres por ahí, porque de cierto digo que aquellos que fueron invitados no entrarán. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Nuestro amor a veces es condicional con Él. Yo voy cuando quiero, no. Te amo cuando yo quiera. Cuando el amor debe ser incondicional, cuando tú amas incondicionalmente, tú primeramente pones lo del Señor por encima de todo. Él debe ser el primero en nuestras vidas. En todo lo que hagamos debe ser el primero. O sea, mejor dicho, hay gente que va o hace las cosas no para el Señor, sino para que los vean. Y por esto dice el Señor en Colosenses, por favor, capítulo 3. ¿Qué dice ahí el Señor? Colosenses capítulo 3, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor servís, dice. Es a Él. Y yo, y lo que decía en la lectura, qué difícil, qué tremendo es que nos cuesta obedecer. Nos cuesta. Entonces yo al Señor le pongo condiciones. Recuerde que el uno dijo: no puedo ir porque me casé, no puedo ir porque compré una yunta. Otro dijo: compré una hacienda y voy a ir a rodearla. Siempre ponemos excusas. El Señor quiere, escuche esto, el Señor quiere de nosotros. ¿Qué dice Colosenses 3:17 ahí? Mira lo que dice ahí: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. O sea que todo lo que usted diga, lo que digamos, sea primero de corazón, sea de palabra o sea de hecho, pero que se tiene que hacer. Ese es el amor. Y por eso hoy nos dice, le dijo el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y hoy nos pregunta, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Más que esto, les dijo el Señor.
algo. ¿Sabes qué Pedro dijo? Dios quiere de nosotros un amor sincero, incondicional. Y cuando Dios nos pida a nosotros cosas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer cuando Él nos pide algo? Entregarle. Pero eso es lo que más nos cuesta. Hay una historia en el libro de Reyes, capítulo 19, verso 20. Mira lo que dice ahí. Primera de Reyes, por favor. Esta historia me impacta a mí. Primera, libro de Reyes, capítulo 19. ¿Qué dice ahí? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 20. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así: el llamamiento de Eliseo. Partiendo de él allí halló a Eliseo. ¿Quién? Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré, le dijo Eliseo. Y Elías le dijo: ve y vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? Como diciendo, Elías le dijo: ¿yo qué te he dicho? Yo no te he dicho nada. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Y después se levantó y fue tras ¿qué? Elías, y le servía. Cuando nosotros miramos aquí los bueyes, hay cosas que tenemos que dejar. Hay que matar bueyes dentro de nosotros. Eliseo, dice la Biblia, que él tomó la yunta de bueyes y con el mismo arado que él estaba trabajando, dice que sacrificó los bueyes, los mató con él y los coció con el mismo arado y los partió al pueblo. Les dio, y de ahí dice: tan pronto él sacrifica los bueyes, empezó a seguir a Elías. ¿Cómo queremos, Señor, decirle al Señor te amo o seguir al Señor cuando en nuestras vidas hay bueyes todavía? Los bueyes muchas veces representan prosperidad, y muchas veces ponemos lo económico por encima del Señor. No está mal trabajar, no está mal las finanzas, porque es parte de la vida las finanzas. El problema es cuando nosotros ponemos el trabajo o las finanzas por encima de Dios. Alguien me decía: entonces, pastor, no trabajo. No, hay que trabajar. El problema es cuando usted ama más su trabajo que no a Dios. Cuando le da el primer lugar más a su trabajo que no a Dios. Para el trabajo hay tiempo, pero para Dios no hay tiempo. Ya no ora, ya no busca de Dios, llega cansado. Entonces, pastor, ¿no trabajo? Claro que sí. Pero usted, ¿qué le dijo al Señor? Todo lo dejaré por ti. Dejar el cansancio. Hermano, ¿estamos cansados humanamente? Sí. ¿Cuántos llegan cansados de laborar? Yo soy el primero que llego cansado. Yo voy en el camino y ya me estoy imaginando la cama para descansar. Pero antes de eso yo tengo que ir a Mateo 11:28. ¿Qué dice ahí? Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice: echad sobre mí tu carga y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. En una ocasión Pedro le dijo: cuando usted sirve incondicional, no espera nada recompensa. Cuando usted sirve por algo, entonces usted hace y quiere que Dios le dé.
como hoy se ha predicado. Usted siembra 1000 y recibe 2000. Ese no es el evangelio de Dios. No es que entre más plata dé, más recibe. No, ese no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios dice que por mi causa serás perseguido, serás vituperado, serás blasfemado. Por mi causa, dice, tendrás que vivir persecuciones. Ese es el verdadero evangelio del Señor. Y a eso es lo que muchos les cuesta, morir y matar esos bueyes. Pedro en una ocasión le dijo: Señor, bueno, dijo, y bueno, ¿y qué recompensa tendremos nosotros? Dijo, si lo hemos dejado todo, dijo Pedro. Ahí era Simón todavía. Dijo: lo hemos dejado todo, he dejado mi casa, mi esposa, mis hijos, dijo, todo lo he dejado. Dijo: ¿y cuál es nuestra recompensa? A ver, Señor, le dijo. Ese Pedro era un impulsivo. Cuando tú lees las cartas y te lees la palabra, el Nuevo Testamento, te das cuenta que Pedro, entre todos los discípulos, el más impulsivo era Pedro. El Señor preguntaba: ¿y qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y todos, y Pedro: no, Señor. ¿Y ustedes qué dicen? Pedro dijo: no, Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Pedro era impulsivo, pero Pedro trató con el tiempo de que lo que él hablaba era elocuente con lo que él decía. Estaba acorde. Mire lo que le dice en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mira lo que le dice Pedro en el verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, ojo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros, él no se incluyó él nomás, dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué pues tendremos? Dijo, como diciendo, ¿y qué pues nos darás? ¿Y qué hay a cambio, Señor? Si lo hemos dejado todo, ¿qué hay de recompensa? Y Jesús le dijo, el verso 29, y cualquiera que haya dejado, ojo con esto, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor le dice a Pedro: de cierto te digo, que cualquiera el que deje todo esto, le dice, le menciona, dice, no recibirá 100 veces más. Y este texto muchas veces lo han sacado del contexto y le leen muchas veces y le dicen: mire, aquí dice que si usted deja algo, da algo, recibirá 100 veces más. Y hermano, levántese, dé algo para que reciba 100 veces más aquí en la tierra. No, él no está hablando de aquí en la tierra. Él dice en el reino venidero, en el reino de Dios, recibirá 100 veces, dice. Como diciéndole: hermano, lo que usted haga aquí por mí es poco o mucho para lo que yo le tengo a usted. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. ¿Qué significaban los bueyes? Sacrificio. Cuando habla de matar los bueyes que él hizo, Eliseo, habla de soltar, habla de romper, habla de sacrificio que Eliseo hizo para poder seguir a Elías. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué bueyes hay en nosotros que nos ha costado todavía dejarlos? El sacrificio.
El apóstol Pablo, mira lo que dice en Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 3, verso 8. ¿Qué dice? Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimado todas las cosas, dijo Pablo. Pablo ya había sacrificado ese buey como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor, él dice, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar, para servir a mi Señor, dijo Pablo. Pablo dijo, lo he perdido todo, todo lo he dejado. Pablo dijo, yo ya maté esos bueyes, sacrifiqué esos bueyes, lo que me impidía, lo que me apegaba a ellos, ya morí a ellos. Pablo dijo eso. Y mira lo que dice Lucas, ya terminando. Lucas capítulo 9. Hay que dejar cosas. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, ahí no dijo a unos. Ojo que aquí el Señor pone algo, una condición. Él no dijo vengan, Él propuso algo. Él dijo yo voy a decir esto, pero esto no es obligación, dijo el Señor. Y decía a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Mate sus bueyes, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? Renunciar a muchas cosas. Renunciar aún a mi comodidad. Renunciar aún a mis beneficios. Renunciar aún a lo que yo esté cómodo para seguir al Señor. Eso es, tome su cruz y sígame. Todos los días. Porque todo aquel que quiere, dice, salvar su vida la perderá. Si está oyendo, la perderá, como el apóstol Pedro le dijo, tú eras joven y te ceñías, pero ahora otros, cuando eres viejo, otros te ceñirán. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Por causa de mí. Y por eso el Señor le dijo a Pedro, ¿verdaderamente, Pedro, me amas? ¿Qué dice Lucas 9:62? Y mira lo que dice ahí. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, si hay bueyes, ¿cómo vamos a ser aptos delante de Dios? Si hay algo que me impide en mi vida, ¿cómo voy a agradar a Dios? Tenemos que sacrificar lo que nos impida agradar a Dios. Todo lo que me impida crecer espiritualmente, todo lo que me impida acercarme a Dios, yo tengo que sacrificarlo, porque tengo que tomar mi cruz todos los días. No es un día ni cada 8, sino dice todos los días y sígame. El tomar la cruz significa sacrificio, rendición, esfuerzo, dedicación, perseverancia, constancia, disciplina. Esto significa seguir al Señor. Disciplina. Mira lo que le dice en Juan, aquí, capítulo 15, por favor. Juan capítulo 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Ojo con esto aquí. Primero le dice, apacienta mis corderos. Él no le dijo, pastorea mis corderos. Ojo esas dos palabras. Le dice, apacienta mis corderos. ¿Qué es un cordero?
Un cordero es aquel que tiene que cuidarlo, padalearlo, aquel que tiene que estar pendiente de qué pasto come. El cordero no tiene cuidado del peligro. El cordero juega con el peligro. El cordero es aquel que brinca de un lado para otro, de aquí para allá. El cordero es el que no ve el peligro, sino que está viendo el peligro y no mira las consecuencias. El cordero es aquel que toca estarle dando la palmadita en el hombro para decirle siga, avance, no se detenga. Y por eso le dice el Señor: apacienta mis corderos, porque los corderos necesitan de leche no adulterada. El cordero debe tener cuidado. Hay que tener cuidado con los corderos, los recién nacidos. Ojo, ahí habla de corderos. Un cordero es recién nacido. Una cosa es cordero y otra cosa es oveja. El cordero hay que estar pendiente de él. Hay que estar diciéndole: hermano, mire, no olvide que el domingo tenemos culto. El cordero siempre toca estar ahí. Pero el cordero siempre necesita de leche, pero no leche adulterada. Porque el cordero no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. El cordero no sabe discernir entre lo que le alimenta y no le alimenta. El cordero es inmaduro. La diferencia de la oveja. El verso 16 le dice: y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea. Ojo, apacienta es una cosa y pastorear es otra. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. El cordero hay que darle muchas veces tetero. ¿Usted qué pensaría si usted va a una casa y usted ve un niño de 12 y 13 años tomando tetero? ¿Qué pensaría usted? A ver, un niño de 12 años tomando biberón ahí en la cama o en la sala. ¿Usted qué pensaría? Usted diría: algo está mal aquí. O este niño es enfermo, o es retrasado, o algo pasa. Pero 12 años tomando leche en tetero, no, algo está mal. Por eso le dijo: pastorea mis ovejas. La oveja no tiene necesidad de leche. La oveja tiene necesidad de pastorear, de darle alimento sólido. La oveja sabe discernir el peligro. La oveja sabe discernir entre lo bueno y lo malo. La oveja no es brincona. La oveja sabe guiar a otros. Mire lo que hace una oveja. La oveja sabe seleccionar aún sus alimentos. El pastor guía ovejas, no guía corderos. ¿Por qué? Ya le voy a decir. Los corderos ni siquiera conocen la voz del pastor. ¿Qué dice Juan 10? Ahí mismo, Juan 10, por favor. Juan capítulo 10, verso 27. Las ovejas tienen el sentido común desarrollado para conocer a su pastor. Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. Ahí no habla de corderos, porque los corderos son inmaduros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen, dice. Y me siguen. Juan 10, 14, ¿qué dice?
Yo soy el buen pastor y conozco ¿qué? Mis ovejas y las mías me conocen. Los corderos no conocen al pastor. Los corderos son rebeldes al pastor. Los corderos nunca se sujetan porque son brincones. ¿O cuántos han visto un cordero pequeñito en un potrero? Brincan más que un venado. Usted va a querer cogerlos porque son tiernos. El cordero necesita de un cuidado porque es muy presto para el enemigo, porque no sabe defenderse, porque no tiene conocimiento de la palabra. Pero la oveja ya tiene conocimiento del verdadero alimento y se sabe defender y sabe decir no al peligro, no al pecado, no a la rebeldía. La oveja sabe discernir. El cordero no. El cordero, yo me acuerdo cuando uno veía esos corderos pequeñitos, huesos, hablemos de esos corderitos. Esos ovejitos pequeños son tan tiernos, ¿sí o no? Y esos brincan y uno es a querer cogerlos, pero no, esos brincan para todo lado. Y el cordero solo depende de la teta de leche, de la mama. La oveja no. La oveja aprende a defenderse y aprende a alimentarse por sí misma. El cordero hay que orar juntos con él. No estoy diciendo que no sea bueno, pero a veces muchos ya no son ovejas sino corderos y llevan años y no han madurado, no saben discernir el alimento que ellos necesitan. Los corderos hay que estarles recordando las cosas, guiándolos, diciéndoles no hagan eso, no hagan aquello. Las ovejas conocen el camino. Las ovejas buscan su verdadero alimento. Las ovejas huyen del peligro. Terminando acá, la pregunta es: ¿usted qué es? ¿Oveja o cordero? No, cada uno sabemos qué somos, ¿no? Si somos ovejas o somos corderos que decimos bendíceme, socórreme, ayúdame. El cordero es delicado, la oveja ya no. El cordero no produce. El cordero hay que invertirle. La oveja produce. La oveja produce leche, produce lana, produce cobijas a través de la lana. ¿Qué no se hace con la lana de la oveja? El cordero se da cuenta que no puede producir lo que produce la oveja, porque es inmaduro todavía. La oveja ya produce, la oveja sirve. El cordero no sirve. Terminando aquí esto, mire. Las ovejas son más fuertes, son más maduras. Las ovejas tienen habilidades. Las ovejas no son dependientes de otros. Las ovejas se sujetan. Oiga, yo mirando que di un video, yo no sé cómo llama ese animalito, ese perro, donde pastorea ovejas. Y ahí lo ponen ahí, y él se acuesta ahí. Y ahí hay un sembrado, y ahí hay como un camino. Y el perro se acuesta ahí. Las ovejas grandes saben que no deben comer ese pasto, pero los corderos no. Los corderos van corriendo. Entonces, ¿qué hace el perro? Va corriendo y les pega su mordisco. Le dice, corre por allá. Y les pega eso. Y vuelve el perro otra vez al mismo sitio. Y cada vez que el cordero o la oveja quiere comer lo que no debe comer, el perro va y les pega su mordisco. Hasta que ellos entienden. Entonces el cordero, la oveja llega hasta cierta parte. Al saber para allá dice, no, allá está.
Oiga, eso es tremendo. Y por eso dice en Isaías: el asno conoce a su amo, mas el hombre se ha olvidado de su creador, dice. Y decimos que le amamos. El amor está ligado al servicio por los demás. Leamos esas citas. Mateo capítulo. El amor está ligado al servicio. Mateo 10, versículo 42. Dice: y cualquiera que dé a uno de estos mis pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no quedará sin recompensa. El amor va ligado al servicio. Si yo digo Señor te amo, debo servir al Señor. ¿Qué dice ahí en Mateo 20, capítulo 20, verso 28? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. El amor va ligado al servicio. Pastores, que en la iglesia solamente puedo servir. No, tú puedes servir afuera también. ¿Cómo? Llevando el evangelio, predicando las buenas nuevas afuera. Y algo que me impacta, hay algo que me impacta, es esto. ¿Cuántos quieren unción? Y muchos piden unción. ¿Unción para qué? Señor, dame unción, lléname de unción, dicen. ¿Unción para qué? Porque cuando tú tienes unción, tú tienes el amor, tienes servicio. Y cuando tú tienes realmente el gozo, el amor, a ti te place servir, te anhela servir al Señor en todas las áreas. Mire lo que tenía Pedro aquí. Le voy a leer esto. A pesar de que Pedro era ¿qué? Simón, que era inconstante, endeble, intemperamento, era un hombre sube y baja, un hombre que no se sujetaba, un hombre que sacó la macheta, su espada, y le cortó la oreja al otro. Era un hombre, tenía un temperamento fuerte. Si usted me dice algo, yo le doy, decía. Imagínese Pedro tan temperamento fuerte que tenía, que no tuvo miedo a todos los soldados romanos. Sacó su espada y tome. Ese fue uno. Pero mire ese Pedro que aprendió después con el Señor. Cuando miramos la vida de Pedro después de que era Simón, nos damos cuenta de que el carácter de Simón fue formado. Ya no fue Simón, fue Pedro. Aquí ya no te hablo de Simón, te hablo de un hombre transformado, de un hombre cambiado, de un hombre que nació de nuevo. Y mire lo que hizo Pedro. Pedro aprendió en el Señor. Primera cosa que aprendió en el Señor: la sumisión. Pedro aprendió a ser muy sumiso. Una cualidad indispensable del carácter de un verdadero cristiano es la sumisión. Ser sumiso. Otra cosa que aprendió Pedro fue la sujeción. Por eso Pedro, el Señor le dice: cuando eras joven ibas donde tú querías. Cuando eras Simón, hacías lo que tú querías. Ahora no. Otra cosa que aprendió Pedro con el Señor fue la humildad. La humildad. Otra cosa que aprendió Pedro fue el servicio al Señor. Cuando tú lees las cartas de Pedro, es tremendo. Pedro sirvió toda su vida. Pedro, otra cosa que aprendió con el Señor fue la compasión por el prójimo, por el perdido. Y lo último, aprendió el valor de sufrir por Cristo y terminó muerto cabeza abajo en una cruz. Me leí algo que me dejó. Dice que cuando Pedro iba a ser crucificado, no habla en la iglesia primitiva, no habla. Dice que cuando iba a ser crucificado, que estaba la mujer de Pedro ahí. Y dice que Pedro, ¿cómo sería tremendo el amor de Pedro hacia el Señor después? Ahí sí se cumplió eso que dijo: mi vida daría por ti, predicando el evangelio. Dice que miró a Pedro cuando llegó ahí,
dice que miró a la esposa de Pedro que la estaban crucificando. Un comentario que leí. Y dice que Pedro observó eso. Que estaban ahí mirando cómo la esposa de Pedro era crucificada. Y Pedro esperando su turno. Cuando ya llega el turno de Pedro, ¿sabe qué dijo Pedro? No. Yo no merezco morir como murió mi Señor, dijo. Dijo: a mí crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Pedro murió por el evangelio. La pregunta es: ¿qué tanto le amamos nosotros? ¿Verdaderamente le amamos? ¿O simplemente somos corderos? Padre, te damos gracias. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.